Espera un momento a que Nata nos pueda compartir. Profe, ahí se ve la pantalla. Correcto, ahí se ve. Listo. Listo, Nata. Somos todo oídos. Bueno, mi tema es diodo emisor de luz y RGB. El diodo emisor de luz, también conocido como LED, es un dispositivo semiconductor que cuando pasa la corriente por este, lo que emite es luz. La intensidad de la luz que este vaya a emitir será dependiendo de la cantidad de corriente que vaya a pasar por él. Pero si, digamos, la corriente sobrepasa el rango máximo que tiene, el LED se va a quemar. Hay varios tipos de LED, pero los más comercialmente conocidos son estos cuatro. El LED DIP, que es en el primero que usted piensa cuando le hablan sobre un LED, el normalito. El LED SMD, que es mucho más pequeño que el normal, pues el estandarizado, por así decirlo. Y estos son utilizados para superficies. El LED COB, que es una unión de varios LEDs, y un ejemplo de este sería el flash de la cámara. Él está conformado por varios LEDs. Y el LED RGB. Este LED usa el modelo RGB de colores rojo, verde y azul. Y la unión de estos colores hace que se reproduzcan millones de colores más. Aquí tenemos el ejemplo del LED DIP, varios ejemplos del SMD, pues diferentes modelos. También modelos del LED COB y el del LED RGB. Como les estaba diciendo ahora, hay un rango de valores máximo que no se puede sobrepasar. Así como pasa con la corriente, también pasa con el voltaje. Y también dependiendo del color que se vaya a utilizar, o mejor el color que vaya a emitir, va a trabajar con diferente tensión y con diferente corriente, aunque en realidad la corriente en su mayoría siempre son 20 miliamperios. Entonces, por ejemplo, para el color rojo va a trabajar con una tensión de 1.8 voltios a 2.2 voltios. El anaranjado de 2 a 2.2, amarillo de 2 a 2.4, verde de 2 a 3.5, azul de 3.5 a 3.8 y blanco, que es la unión de estos tres colores primarios, rojo, verde y azul, de 3.6 a 4. El modelo RGB. El modelo RGB es, como les estaba diciendo ahora, es la unión de tres colores primarios, que no sería amarillo, azul y rojo como normalmente se tiene entendido, sino que sería rojo, verde y azul. Cuando se unen estos tres colores forman el color blanco que vemos acá en la imagen. Y pues obviamente para que ese mismo color es que todos tienen que tener la misma intensidad. Además, hay otro problema que pues no se tiene, por así decirlo, una referencia exacta de qué tonalidad de rojo, qué tonalidad de verde y azul debe ser para cada caso. Pero lo que sí se sabe es que para que se cree el rojo es que todos deben tener la misma tonalidad, intensidad, perdón. También hay otro modelo parecido al modelo RGB que se llama CMYK, que sería conformado por el color cian o celeste, magenta, amarillo y el negro. El negro en realidad es la creación de la unión de estos tres colores anteriores, que sería el celeste, magenta y amarillo. Y no es exactamente un negro, sino que es como un color oscuro, como un café tirando a negro, porque el negro exacto, exacto no se puede conseguir. Y si el modelo RGB es la suma de los tres colores, en el otro es la resta, la sustracción. Y ya también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es de que perdón, se me fue la palabra, en el modelo RGB estamos trabajando con intensidad lumínica. En cambio, en el modelo CMYK en realidad son pigmentos. Entonces, no, ahí está esa diferencia. Ahí. Profe, les voy a presentar un video. Ahí que más o menos para ver si. Perfecto, no hay problema. ¿De YouTube? Sí, sí. Eso, entonces tienes que compartir la pestaña.
Me avisan porfa si se escucha. Sí se escucha. Luego, pantalla completa si es posible. Hola, bienvenidos. En este tutorial les vamos a mostrar qué es el modelo de color RGB. El RGB, por sus siglas en inglés, Red, Green y Blue, es decir, rojo, verde y azul, es una combinación de colores basada en la síntesis aditiva de color. Lo que quiere decir es que los colores emiten luz propia o necesitan una fuente de iluminación para poderse producir. El RGB utiliza la luz roja, luz verde y luz azul para poder producir el resto de colores. Algunos ejemplos donde podemos ver que se utiliza el modelo de color RGB son la televisión, los monitores de las computadoras, proyectores de video, pantallas de teléfonos inteligentes, en fin, todos los medios que reproducen o capturan imágenes que emiten luz. El modelo de colores RGB posee una extensa gama de colores y es capaz de reproducir hasta 16.7 millones de colores diferentes. Es por esto que el color visto en el monitor de una computadora es diferente al color del mismo objeto en una impresión, pues el modelo RGB es un sistema de color distinto al que se utiliza en una impresora. La impresora para producir los colores usa un modelo de color de pigmento y no de luz. Muy bien amigos, así concluimos este tutorial. En el siguiente tutorial de teoría del color vamos a conocer el modelo de color CMYK. Un saludo y hasta la próxima. Muy bien, Nata, muchas gracias. Muchachos, ¿alguna pregunta para Nata? Bien, cabe resaltar pues que hay diferentes tipos de LEDs, como Nata nos lo mostró, de diferentes tamaños, y cada uno implica diferente, un diferente potencial para lograr la máxima intensidad de estos. Sí, todos son regulables, uno en intensidad y otros en color, pero por lo menos tener claro que hay diferentes tipos de LEDs, no solo el LEDcito básico que hemos visto, sino que hay muchos más. Perfecto, muchachos. Vamos ahora con Oscar y Santi, con los body cap. Profe. Señor. Sí, señor. Santiago sí está metido. No, señor. Pasamos con otra exposición y lo intenta contactar, ¿o qué? Pues sí, profe. Lo voy a escribir a ver si Listo. entra. Listo. Listo. Entonces, vamos a hacer la siguiente, que sería diodo láser de Valeria y Juan. Mientras se comunican con Martínez. Ya vamos, profe. Perfecto. ¿Por qué? Profe, Señor. yo estoy con Valeria, así que vamos a hablar desde la misma cuenta. No hay problema. Listo. Segundito. Listo. En esta exposición
En esta exposición somos Valeria Rodríguez y Juan Pablo Fuentes. Les vamos a hablar sobre el diodo láser. Bien, pues. ¿Qué es primero que todo, ¿qué es un diodo láser? Es un dispositivo semiconductor, el cual em, es un dispositivo semiconductor similar a un emisor LED. Pasa la basura. Es un semiconductor similar a un emisor de luz, o sea, un LED. Utiliza la unión NP y es capaz para transmitir luz coherente en las que todas las ondas están en la misma frecuencia y fase. En otras palabras, es un diodo que capta otras ondas aparte de las que recibe un diodo LED. Bueno, seguimos con la función. El funcionamiento de un diodo láser se lleva a cabo por 3 simples pasos. Primero tenemos la absorción de energía estimulada, que es la que consiste en que el diodo láser NP, PN, esté unión con los agujeros de los electrones existentes. Cuando se aplica un cierto voltaje en la unión PN, positivo o negativo, los electrones absorben energía y hacen la transición a nivel de la energía más alta. Los agujeros anteriormente dichos se forman en la posición original del electrón ya existido y los electrones permanecen en un estado de funcionamiento sin que los agujeros del periodo de tiempo estén en existente tamaño pequeño. Seguimos con la emisión espontánea. Bueno, a medida que los electrones caen del nivel de la energía más alto al nivel de la energía más bajo, se puede notar una diferencia de energía que convierte a los fotones que se convierte a los fotones o a la radiación electromagnética. Este mismo proceso se usa para producir la luz en el LED y la energía del fotón estimulada está dada por la diferencia entre los dos niveles de energía. Y por último, la tercera fase es la emisión estimulada. Se usa un espejo parcialmente reflectante a cada lado del diodo para que los fotones liberados de la emisión espontánea queden atrapados de la unión positivo-negativo. ¿Se había salido? No, todo estuvo bien. Listo. Ahora la imagen. No se ve bien. Bueno. Pero explícalo. Voy a explicarla. Ya cargo. Entonces, para la imagen decimos que la luz del sol o la luz de la mayoría de las fuentes de luz artificial contienen ondas de múltiples ondas y están desfasadas juntas. Esa la podemos ver aquí en la parte superior, que vendría siendo la luz del sol. Las ondas de luz de fuentes de luz monocromáticas, como el bulbo incandescente, tampoco están en fase entre sí. A diferencia de las fuentes de luz anteriores, los diodos láser producen un rayo estrecho de luz láser en la que las ondas de luz tienen longitudes de ondas similares, que vendría siendo la segunda como luz incandescente de los bombillos amarillos de antes. Y para la tercera, vendría siendo los diodos láser, son dispositivos de luz láser
que son semiconductores y son los más eficientes, que vienen en paquetes más pequeños, por lo tanto se utilizan ampliamente en diversos dispositivos, como lo son impresoras láser, lectores de códigos de barras, sistemas de seguridad, entre otras comunicaciones de fibras y sí. Bueno, seguimos con los tipos de, con la construcción de un diodo láser. Un diodo láser semiconductor simple se compone de las siguientes partes: el contacto de metal, el material de tipo P, la región activa, el material de tipo N, el material de tipo N y el contacto de metal. Los terminales de entrada están conectados a placas de metal que están intercaladas con el tipo N y las capas de tipo P. Este diodo de láser también se denomina como el diodo láser de Home Function. Podemos ver la región intrínseca entre tipo P y el material de tipo N se utiliza para aumentar el volumen de la región activa, de modo que se pueda acumular más cantidad de agujeros y electrones en la unión. Que esto nos permitiría que a más números de electrones se refabriquen con agujeros en cualquier instante de tiempo. Lo que tendríamos como resultado una mejor potencia de salida. Y por último, la luz del diodo láser se emite desde la región elíptica, que hace que el láser se enfoque usando un lente óptico. Listo, seguimos con tipos de diodo láser. En estos 4 tipos vamos a ver varias funciones para las cuales se aplican. El primer diodo láser es el heterogestor doble, en el cual estos tipos de diodo láser tienen una capa de confinamiento adicional de un material diferente, que también se intercala entre 2 tipos de materiales tipo P y tipo N. Cada una de ellas entre materiales que se llama heteroestructura, debido a la presencia de 2 heteroestructuras. Este tipo de diodo láser se denomina diodo láser de doble heteroestructura, DH. La ventaja de este diodo es la región activa, que está confinada a una capa delgada que proporciona una mejor amplificación óptica. El diodo láser de pozo cuántico. El diodo láser tiene una capa intermedia muy delgada que actúa como un pozo cuántico. Los electrones podrán usar niveles de energía cuántica cuando pasen por el nivel de energía más alto, del más alto al más bajo. Esto proporciona una mejor eficiencia para este tipo de diodo láser. La separación de heteroestructura del diodo láser. La fina capa intermedia del diodo láser del pozo cuántico es muy pequeña para confinar la luz emitida con eficiencia. Para compensar eso, en el diodo láser de heteroestructura de confinamiento separado, se agregan 2 capas sobre las 3 iniciales, o sea que ya van a quedar con 5. Estas tienen un índice de refracción más bajo y ayudan a confinar mejor la luz. Para el diodo láser de emisión de superficie de cavidad vertical, todos los diodos que anteriormente dije se colocan perpendicular al flujo de corriente en los diodos láser que emiten la luz en la superficie. Ahorita otros tipos de diodos, los cuales son diodo láser en cascada, diodo láser en cascada interband, reflector distribuido de Brown, diodo láser, láser de cavidad externa y ya.
Bueno, seguimos con las características del diodo láser. En este gráfico se ve la potencia óptica de la salida del eje Y y la entrada de la corriente del diodo láser en el eje X. Se puede también evidenciar el aumento de flujo de corriente al diodo láser, la potencia óptica de la luz de la salida, y esta aumenta gradualmente hasta cierto paso. Hasta este punto, la mayor parte de la luz emitida se debe a la emisión espontánea, que anteriormente pues explicamos. Por encima de la corriente umbral, el proceso de emisión estimulada aumenta. Y ya, pues esas es como las características más importantes que se ven en la imagen. Listo. Ahorita vamos a cómo hacer un circuito de controlador de diodo láser. Para esto vamos a utilizar un ML337, si no estoy, un ML317, el cual va a ir conectado a una resistencia, a dos resistencias, un condensador y el diodo LED. Los diodos láser requieren circuitos complejos, pues que involucran circuitos de retroalimentación. Al medir la potencia óptica de la salida, la temperatura, el voltaje y lo necesario. Se puede construir un circuito muy simple usando el IC del regulador del voltaje, que sería el ML317, el cual está configurado pues para funcionar como una fuente de corriente constante, la cual depende del valor de la resistencia entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, que vendría siendo el pin 1 y el pin 2. Ajustamos el potenciómetro de 100, que va a ser el que cambia la corriente de salida que fluye desde el diodo láser. La resistencia de 10 se usa para evitar que grandes corrientes puedan afectar al potenciómetro. El condensador de 17 picofaradios va a ser de 47. Se usa para absorber cualquier pico de voltaje de batería. Bueno, y por último, las aplicaciones de un diodo láser pues son muy básicas, que se utilizan pues constantemente en los productos electrónicos de consumo, que son como el DVD, las impresoras láser, los lectores de códigos de barra, etcétera, y los sensores. También tenemos en las máquinas médicas. Los diodos láser son utilizados en estas máquinas para eliminar tejidos no deseados, eliminando células cancerosas, cirugías no invasivas y cataratas. Y también constantemente en los vehículos automáticos, que se puede ver como la tecnología de un diodo láser se utiliza para hacer que los sistemas LIDAR se implementan en la conducción de esos vehículos. Y también, por último, en las aplicaciones industriales, que los diodos láser básicamente se utilizan como la fuente láser de alta intensidad para el corte preciso de los materiales. Y también se utilizan constantemente en las impresiones 3D para suavizar el sustrato. También hay una aplicación que usan más que todo, digamos que los ingenieros, que es el Scientific Instrumentation, que en sí se usan los láseres para tener mediciones a distancia. Bueno, tener mediciones. Ya. Y ahorita les vamos a hacer un videito resumen de lo que hablamos. Semiconductor. El diodo láser es un dispositivo semiconductor, como un
diodo convencional, cuando se polariza en directa, los huecos de la zona P se mueven hacia la zona N y los electrones de la zona N hacia la zona P. Ambos desplazamientos de cargas constituyen la corriente que circula por el diodo. Si los electrones y huecos están en la misma región, pueden recombinarse, cayendo el electrón al hueco y emitiendo un fotón con la energía correspondiente a la banda prohibida. En condiciones apropiadas, el electrón y el hueco pueden coexistir un breve tiempo, nanosegundos, antes de recombinarse, de forma que si un fotón con la energía apropiada pasa por casualidad por allí durante ese periodo, se producirá la emisión estimulada de un fotón, que tendrá igual frecuencia, polarización y fase que el primer fotón. El cristal semiconductor del diodo puede tener la forma de una lámina delgada, con un lado totalmente reflectante y el otro solo reflectante de forma parcial, lográndose así una unión de grandes dimensiones, con las caras exteriores perfectamente paralelas y reflectantes. Parte de los fotones saldrán del diodo láser a través de la cara parcialmente reflectante, lo que da lugar a que el diodo emita luz, que al ser coherente por la emisión estimulada posee una gran pureza espectral. Una de las características más importantes del diodo es que emite luz en una sola dirección y que su luz es monócroma, que quiere decir que los fotones emitidos por un láser tienen una longitud de onda muy cercana entre sí. Básicamente, el diodo láser se encuentra construido por una unión de una capa P, una capa positiva y una capa N, de arsénico de galio dopado. Las longitudes de unión entre las dos capas guarda una relación precisa con la longitud de onda de la luz a emitir. En un extremo de la unión existe una superficie altamente reflectora. Se crea una unión activa en la unión de ambas capas, en la que aparecen fotones como consecuencia del proceso de recombinación. Vamos a presentar un experimento del diodo láser. Nuestro objetivo es demostrar las características del diodo láser. Para ello hemos utilizado los siguientes materiales: un protoboard, un potenciómetro de 200 ohmios, unos pares de jumpers, un diodo láser, dos cables coaxiales, dos cables cocodrilos, una fuente. En la simulación de este experimento vamos a utilizar el programa Multisim 14. En este circuito el que hemos diseñado vamos a presentar el diodo láser, un potenciómetro conectado al catodo y también el diodo láser, el anodo conectado tanto al potenciómetro como a la fuente de 3 voltios. Hemos demostrado que tendríamos que variar el potenciómetro hasta su 25% de capacidad para lograr que se encienda el diodo láser. Y ya con eso concluiríamos nuestra presentación. Hola. Bien, muchachos, ¿preguntas para los compañeros? ¿Alguien tiene preguntas? Listo, no. Muchas gracias, muchachos. Norma del láser, pues toda su estructura, tanto molecular como que tenemos. Un haz de luz totalmente direccionado, concentrado, que pues permite unas aplicaciones de mayor potencia, de mayor estabilidad que con los diodos LED sencillos. Muy bien, muchachos. Volvemos entonces otra vez con Santi y Oscar. Gracias, profe. Listo, profe. Ya se está viendo, profe. Sí, señor. Dale, Santiago.
¿No está metido qué? Pero el Joey que entró ahora Sí, Tiger ahí está metido. debe tener esos problemas de... Ah, ahí está, Santi. Profe, ¿sí me escuchan? Este Santi va ¿No me más escucha perdido. bien? Santi, ¿cómo vamos? Bien, profe, pero si me escucha bien, yo lo escucho entrecortado. Sí, ahí se le escucha. Sale y vuelve y entra. De pronto a ver si se estabiliza un poquito más. Voy. Ahí cómo se siente. Ahora sí, profe, ok. Bien, bien. Listo, muchachos, bien puedan. Escucho. Aló, aló. Ay, Santiago, hágale pues. Bueno, nosotros nos correspondió lo que es el dio de sintonía o el varicap. Perfecto. Santiago, Santi, intenté hablar. Santi, ¿problema de internet o de audio? Uy, profe, la verdad, el internet, porque eso ahorita me puso negro, apenas está volviendo, ya volvió. Ahí ya lo escuchamos. Bien pueda. Como que volvió a morir la comunicación con... ay, ¿qué? Pero es que Ali, cuando ves la diapositiva ya no habla. Santi, posibilidad de conectarse desde otro dispositivo, un celular de un familiar, algo. Santi, Santi, intente comunicarse desde otro dispositivo, porfa. No, No, ya no, ves. le llega a Oscar. No, entonces volvemos y brincamos a otra exposición y ahora y dígale que conecte de otro lado, porfa. Vamos a hablar con él entonces. Eso, gracias, muchachos. Entonces seguimos vamos con el siguiente, que serían los circuitos limitadores y recortadores de Dani y Santiago de Olla. Listo, profe, ya comparto. Porfa, muchas gracias. Ahí se... Sí, señor. Listo. Bueno, a mi compañero Santiago Bedoya y a mí nos toca exponer sobre circuitos limitadores y recortadores con diodos. Perfecto. Bueno, primero que todo, ¿en qué consisten, no? Un poco irnos introduciendo en este tipo de circuitos. Bueno, básicamente estos circuitos están compuestos por resistencias y diodos, esencialmente, y sirven cuando queremos, digamos, eliminar ciertos tipos de tensiones en ciertos puntos del circuito, ya sea que queramos generar positivas, negativas, y bueno, si bien ya todos sabemos que esto lo podemos hacer con diodos rectificadores, con rectificadores de media onda o de onda completa,
Realmente lo que se logra aquí es que impida que se pase cierta magnitud de voltaje, impidiendo que comprometa la integridad de algún componente. En este caso, la resistencia de carga. Estos dos son, bueno, algunos ejemplos de limitadores con polarizado y sin polarizar que los va a explicar a continuación mi compañero. Buenas, prueba, ¿me escucha? Perfectamente. Bueno, ya como le dijo mi compañero, pues en los tipos habrían dos, ¿cierto? Que son los recortadores sin polarizar y los recortadores polarizados. Siguiente. Sí, listo, pues en esta figura prácticamente estaríamos protegiendo la resistencia pues de carga, ¿cierto? RL. Pues o en este caso sería cualquier circuito. ¿Cierto? Bueno, lo que hice acá es que pues el yo, lo que hace este circuito es que pues no puede llegar a pasar por 7 voltios de la barrera, ¿cierto? Pues este ya sea positivo o negativo, ya como tal, ¿cierto? Pues en la figura dice que si se llega a pasar, disminuir, pues lo que hace es que ya venían los diodos y ya llegan al rectificador, ¿cierto? Pues ya como lo muestra pues en la figura, los no se pueden polarizados directamente, debido a que pues esto puede que la corriente sea excesiva y dañe los componentes. Y pues ya como su nombre lo indica, la resistencia limitadora pues hace que la corriente que atraviesa los diodos sea limitada prácticamente. El siguiente. Listo, profe, en este caso. Bueno, muchas veces pues obviamente no nos interesa solo los 0.7 voltios y menos 0.7 voltios de la, entonces en este caso, ahí como lo muestra la figura, vamos a tomar dos baterías que serían de 10 voltios y menos 10 voltios. ¿Cierto? Pues en este Santi, puede Santi, llegar a variar. Santi, a veces soy yo, pero ¿Sí, le no, está profe? cambiando el audio. Se le está entrecortando. No sé si soy yo o los demás también escuchan el problema. Profe, pues yo lo escucho a él bien. Sí, antes soy yo. Qué pena, Santi. Bien pueda. Voy a desconectarme y volver y entro. Bien pueda, continúe. Ah, listo. Listo, bueno, entonces pues ahí como lo puede ver, se conectaron dos baterías de que serían 10 voltios y menos 10 voltios, pues en varios, eso es al... Bueno, la única diferencia entre este y el otro es que pues que en el otro no tiene batería, sino solo los 0.7 y en este pues ya de que va a interactuar en el circuito. Bueno, el circuito en este ejemplo funciona de la siguiente manera. Cuando el voltaje inicial, en este caso, lo que es la V1, VI que diga, entonces si es menor a los 10.7 voltios, que serían los 10 voltios aquí y los 0.7, entonces los diodos no hacen nada, ¿cierto? Ya en el caso de que la tensión llegue a superar los 10.7 voltios, entonces el diodo 1 lo que hace en este caso, pues ya queda polarizado directamente y pues empieza a conducir. De esta manera no deja que la tensión pues aumente de lo que serían RL. Lo que llegaría en la salida serían los 10 voltios que están aquí, ¿cierto? Y lo mismo en el otro caso, de que si llega a pasar si llega a disminuir menos de menos 10.7, entonces el diodo 2 pues se activaría y quedaría pues ya polarizado directamente y empieza a conducir. Eso pues es para que no sean los componentes pues en el circuito que necesitan mayor potencia o menor potencia. Y bueno, hay que destacar de que pues en el lugar de las baterías ya también se puede poner diodos N que se utilizan inversamente. Siguiente. Listo, profe, aquí pues ya lo vamos a hacer un poquito pues la parte profesional mejor. Entonces, lo que dice es que si el voltaje inicial, obviamente pues aquí hay un circuito de que es en el voltaje de salida, ¿cierto? Entonces lo que dice es que el voltaje inicial llega mayor al voltaje en A, o sea, el voltaje de la batería, ya puede ser 10 o 15, lo que sea. Lo que hace el diodo es que pues, directamente y no deja que pase más corriente a lo de A.
digamos, en este caso VA puede valer 10, entonces no va a pasar más corriente, ¿cierto? Lo mismo en el otro sentido. Yo, si pues la B, el voltaje pues en B, pues disminuye menor a 10, entonces lo que hace es que y deja pues el voltaje en B, ¿cierto? Que sería la línea, no va a pasar pues más voltaje. Y si los dos, pues digamos el voltaje aquí es 9, 8, pues en este rango pues los diodos no interactúan y pues dejaría pasar pues el voltaje pues que está pasando normal, o sea, serían iguales. Y eso nos da esta gráfica, que sería cuando los diodos llegan a pasar sobre más, entonces depende, es de pues de la batería prácticamente, en voltaje A y voltaje B. Siguiente. Listo. Bueno, ya el funcionamiento como tal, se pueden poner dos diodos para rectificar pues los dos hemiciclos de la onda, tanto positivo como negativo, y se llega a tener siempre esta resistencia de limitación, que aunque naturalmente consta en valores muy insignificantes, es una resistencia muy importante, porque si no estuviera allí y uno de estos dos diodos estuviera polarizado, la corriente básicamente generaría picos inestables que podrían comprometer a esta. Entonces realmente lo que se quiere es eso, limitar la tensión para que no se comprometa la integridad de otros componentes. Bueno, los diferentes, como pueden ver aquí al ladito, los diferentes, digamos, ondas sinusoidales que se pueden generar, todo depende de la configuración, de donde esté apuntando el catodo, bueno, el anodo y el catodo, y también la polaridad de esta batería y la fuente, bueno, respecto a la fuente, claro está. Y como lo dijo mi compañero antes, se tiene la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Dependiendo de cuál es mayor, el diodo conduce o no conduce. Dependiendo, pues, de esto, teniendo en cuenta la batería o la fuente con la que está polarizado este diodo. Básicamente aquí tenemos, pues, un ejemplo de las formas de onda que se pueden presentar al trabajar con rectificadores o recortadores. En este caso, profe, no sé si ven el cursor. ¿Se puede apreciar? Quizás. Bueno, Chiquito, listo. chiquito, pero yo hablando con el micrófono apagado. Chiquito, pero Bueno, ok. Aquí se tienen dos configuraciones, realmente. Tenemos este diodo apuntando a esta resistencia con esta fuente que realmente nos está dando el polo negativo, está apuntando a esta resistencia y esta está apuntando al cátodo de este diodo. Realmente lo que se hace es medir esta relación. Medir esta relación y ya sacar directamente el voltaje de la fuente en relación al diodo. Eso se expresa en la gráfica de esta manera. Y no sé si de pronto mi compañero tenga que aportar algo. No, pues es lo mío pues que expliqué, que depende pues del voltaje pues de que entra, el diodo interactúa y si interactúa, pues aparece pues el voltaje que se requiere al diodo y por eso la gráfica. No sé cómo te dice. Y listo, profe. Teníamos aquí un video. Pues el problema es que tiene una duración un poquito larga. Entonces, pues, y tiene identificado de pronto cuál es la parte más importante. Unos dos minuticos, 3 minuticos, la parte más importante. no sé si ahí Vos, se escucha. póngale la mitad, Yo no estoy No se como oye. por escuchando la nada. mitad. No, le toca compartir la pestaña de Chrome.
Ahí ya voy. Listo. Estamos limitando al valor de esta pila, ¿vale? En esta clase te explicaré algunas aplicaciones de los diodos analizando cada circuito en profundidad, dibujando las gráficas de tensión o corriente para que lo entiendas fácilmente. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, te voy a mostrar ahora una serie de circuitos de aplicación con diodos, ¿vale? Aquí el primero que tenemos es este que ves aquí. El diodo, para agilizarlo un poco, lo vamos a suponer como un diodo ideal, ¿vale? Vamos a despreciar esa tensión que tiene y vamos a ver cómo es la tensión de salida en función de la tensión de entrada, ¿sí? Vamos a suponer que la tensión de entrada, es una onda senoidal de corriente alterna, así, ¿vale? Vamos a tener un valor máximo y vamos a tener un valor mínimo, ¿sí? Y vamos a suponer que la tensión V sub R de esta pila es un valor, por ejemplo, tal que así, ¿vale? Ese sería V sub R, ¿vale? Bien, pues esto es tensión de entrada y vamos a ver cómo sería la tensión de salida. Vamos a poner también en esa misma gráfica, vamos a representar la tensión de salida. Bien, ¿cuándo va a conducir el diodo? El diodo va a conducir cuando la tensión en el ánodo sea mayor que en el cátodo. Es decir, si lo suponemos en no conducción, es otro método también. Si suponemos que no conduce, ¿qué tensión tengo aquí? La tensión de entrada. ¿Qué tensión tengo aquí? La tensión de esta batería. Por lo tanto, cuando la tensión de entrada sea mayor que la tensión de esta batería, el diodo va a conducir, ¿sí? ¿Qué ocurre si la tensión de entrada es menor que esta? El diodo no conduce, que sería durante todo este intervalo. Si el diodo no conduce, la tensión de salida y la de entrada son iguales. ¿Lo ves? Si el diodo no conduce, entrada y salida son iguales. Aquí tendría una impedancia, perdón, aquí tendría una resistencia infinita, ¿vale? Luego no circularía corriente por esta resistencia y esto son iguales. Bien, pues entonces, nada, esa sería la tensión de salida. Esa sería la tensión de salida. Así de sencillo, ¿vale? Mientras que la tensión de entrada sea menor que esto, que sería durante todo este tiempo. ¿Qué pasa si la tensión de entrada es mayor que la de referencia de esta batería? Pues el diodo va a conducir. Lógicamente, si el diodo conduce, va a ser un conductor y la tensión de salida será la de la pila. ¿Cierto? Tendríamos esta tensión de salida, ¿vale? Lo que estamos haciendo es limitando la tensión de salida, el valor positivo lo estamos limitando al valor de esta pila, ¿vale? Nueva aplicación. En este caso, el circuito lo he cambiado un poco, le he dado la vuelta al diodo, tensión ahí, y vamos a ver, este sería el valor de la batería y este sería el valor de la tensión de entrada. ¿Cómo sería la tensión de salida? Bien, dos casos, que el diodo conduzca o el diodo no conduzca. El diodo lo supongo ideal, por lo tanto, para que el diodo conduzca, esa tensión, el diodo tiene que estar polarizado directamente, es decir, aquí voy a tener una tensión más positiva. Por lo tanto, la tensión que tengo aquí, suponiendo que él no condujese, la tensión que tengo aquí es V sub R, la tensión que tengo aquí es V sub E. Por lo tanto, para que esta tensión sea positiva, V sub R tiene que ser mayor que U sub E. Lo que es lo mismo, U sub E tiene que ser menor que V sub R para que el diodo conduzca, ¿vale? Si el diodo conduce, cuando esta tensión es menor, pues lo que tengo es que cuando el diodo conduce, bueno, y otro tema, si el diodo me va a conducir, la tensión de salida es V sub R. O sea, aquí y aquí el diodo me va a conducir, ¿de acuerdo?
porque la tensión de entrada es menor que la tensión de esta batería. Cuando el diodo no conduzca es cuando la tensión de entrada es mayor que esta batería. Y por lo tanto, si no conduce, la salida y la entrada son iguales. Por lo tanto, lo que tendríamos ahora sería esto. ¿Qué estoy viendo? Que estoy limitando un valor mínimo. La tensión de salida como mínimo toma siempre el valor de esta batería. ¿Vale? Nuevo circuito. Profe, en general hace varios análisis. Sí, no, dejémoslo así, ya. De ahí sí quedó bastante claro. Listo, muchachos. ¿Preguntas para los compañeros? Bien, pues como se pudieron dar cuenta, no solo se puede rectificar hasta cierta patina, sino limitar y darles hasta valores, tanto en DC, tanto positivos como negativos, dependiendo de fuentes adicionales que se coloquen. Inclusive configuraciones hay muchísimas para colocar diodos rectificadores y hacer diferentes elementos. Bien, muchachos, ahora Santi Martínez, ¿está ya por ahí? No, profe, yo no sé si pues, yo sustento entonces. Pues démosle paso a otro grupo, como dándole, intentándole dar tiempo, pero ya veo que no se va a poder. De todas formas, quedan 3 exposiciones, de pronto entre esas 3 le soluciono el problema a él. Vamos con diodo túnel de Stena y de Pipe Santiago. Listo, bro, veamos. De una. Profe. Señor. Ahí ya pueden ver. Sí, señor. Listo, entonces el tema que nos tocó a nosotros fue diodo túnel. Somos Felipe Santiago y Esteban Cardona. Bien. Listo. Bien, El diodo túnel, profe, es básicamente genera un efecto túnel, por decir. Eso es como pues trillado ahí decirlo, que da origen a una conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo pues, de la característica corriente-tensión. La presencia del tramo de la resistencia negativa, permite su utilización como componente activo, o sea, como amplificador, oscilador. El descubrimiento del diodo túnel. Este diodo fue inventado en 1958 por el físico japonés Leo Esaki. Por este diodo, él recibió un premio Nobel en 1973. Él descubrió que los diodos semiconductores de materiales básicos, pues, como por decirlo así, de materiales un poquito más elevados de lo normal, exigen una característica de tensión corriente muy particular, que la corriente comienza por aumentar de modo casi proporcional a la tensión aplicada hasta alcanzar un valor máximo denominado corriente cresta. A partir de este punto, si se sigue aumentando la tensión aplicada, pues la corriente comienza a disminuir. Y lo sigue haciendo hasta alcanzar un mínimo, llamado la corriente de valle, desde el cual de nuevo aumenta el nuevo crecimiento de la corriente. Es como al principio un poco lento, pero luego se hace cada vez más rápido hasta llegar a destruir el diodo, si no se limita de alguna manera. El efecto túnel. Los diodos de efecto túnel pues, son como dispositivos muy versátiles, que pueden operar como detectores, amplificadores o osciladores. Poseen una región de juntura extremadamente delgada que permite a los portadores cruzar con muy bajos voltajes de polarización directa y tienen una resistencia negativa. Esto es lo que la corriente pues, disminuye a medida de que aumenta el voltaje aplicado.
El efecto túnel pues, es un fenómeno nanoscopio por el que pues, una partícula viola los principios de la mecánica clásica. Esto es penetrando así como por decirlo, penetrando una barrera en los términos cuánticos, pues, aplicando el efecto túnel. Esto se trata pues, de una cualidad del estado energético de la materia análoga o una pendiente clásica. Este efecto está compuesto por crestas y flancos alternos que sugieren que el camino más corto de un móvil entre dos o más flancos debe atravesar su correspondiente cresta intermedia. O sea que si pues, dicho objeto no dispone de energía mecánica suficiente pues, como para imponerse con la salvedad de atravesarlo, los objetos pues, se exhiben como una onda, un comportamiento ondulado. Acá en la imagen pues podemos ver la corriente túnel, que acá está pues, con corriente directa, la región de la resistencia negativa y la corriente de polarización directa convencional. Listo, la descripción del diodo túnel, ya el compañero la explicará. Listo. Como la diapositiva indica, el diodo túnel es un diodo semiconductor que tiene una unión PN, en la cual se produce el efecto túnel que da origen a la conductancia diferencial negativa en un cierto intervalo de características corriente de tensión. Los diodos túnel son generalmente fabricados en germanio, pero también en silicio y arseniuro de galio. La presencia del tramo de resistencia negativa permite su actualización como componente activo, que es como amplificador o oscilador. Una característica importante del diodo túnel es su resistencia negativa en un determinado intervalo de voltaje de polarización directa. Cuando la resistencia es negativa, la corriente disminuye y disminuye al aumentar el voltaje. Los diodos construidos de esta manera se conocen como pues, los diodos túnel. Estos dispositivos presentan una característica de resistencia negativa. Esto es, si aumenta la tensión aplicada en los terminales del dispositivo, se produce una disminución de corriente, o por lo menos en una buena parte de la curva característica del diodo. El fenómeno de resistencia negativa es útil para aplicaciones de circuitos de alta frecuencia, como los osciladores, los cuales pueden generar una señal senoidal a partir de la energía que entrega la fuente de alimentación. Estos diodos tienen la cualidad de pasar entre los niveles de corriente IP e IB muy rápidamente, cambiando de estado de conducción al de no conducción, incluido más rápido que los diodos de Schottky, creo que es que se pronuncia. Ahí pues se puede mostrar más o menos cómo es el circuito del diodo túnel, ahí como se muestra en la diapositiva. ¿Puede cambiar, por favor? La curva característica del diodo túnel indica que cuando se aplica una pequeña tensión del diodo túnel empieza a conducir la corriente y pues empieza a fluir. Si se sigue aumentando esta tensión, la corriente aumentará hasta llegar a un punto después del cual la corriente disminuye. La corriente continuará disminuyendo hasta llegar a un punto mínimo del valle, pues ahí también como se puede mostrar en la gráfica. Y después volverá a incrementarse. En esta ocasión la corriente continuará aumentando conforme aumenta la tensión, que también es el pico máximo que tiene ahí bueno, el pico máximo no, a partir de cómo continúa la gráfica ahí en la diapositiva. Los diodos túnel tienen una cualidad de pasar entre los niveles de corriente IP e IB muy rápidamente, cambiando de estado de conducción, de no conducción, e incluso más rápido que los diodos Schottky. Está compuesto por la unión de P, fuertemente apodados de generados, están apodados como generados, por lo que el bando de M, como se mostraba en la diapositiva anterior, puede ocupar el fondo de la banda de conducción y del mismo modo el bando P, como tal, y producir el peso de electrones entre ambos bandos que se denomina efecto túnel. Esto incluso sucede en la unión PN, están sin polarizar. Entonces, en el efecto túnel, a poco voltaje empieza a conducir corriente, aumenta el voltaje a un estado mayor
y en un determinado punto disminuye la corriente. Esto es debido a que en el fondo de la banda de conducción suele sobrepasar el borde de la banda de valencia. En esta región de voltajes disminuye los estados ocupados de la banda de conducción que dan lugar a menos paso como tal. ¿Puede pasar la diapositiva, por favor? Muy amable. Como indican en las aplicaciones, en este tipo de diodo no se puede utilizar como rectificador debido a que tiene una corriente de fuga muy grande cuando están polarizados de reserva, así que estos diodos se los encuentran en aplicaciones reducidas como circuitos osciladores o de alta frecuencia. El diodo túnel puede funcionar como amplificador, como oscilador o como vía estable. Esencialmente, el diodo es un dispositivo de baja potencia para aplicaciones que involucran microondas y que están relativamente libres de los efectos de la radiación. Si durante su construcción a un diodo invertido se le aumenta el nivel de dopado, se puede lograr que su punto de ruptura ocurra muy cerca de los 0 voltios. Y eso sería como tal. Ahí se puede mostrar pues un circuito con el diodo túnel, ahí como se muestra. Y eso sería todo. No sé si Felipe tiene algún otro aporte o algo así. Pues mostrarles el videito de un resumen corto del diodo túnel. Bien, puedan. No sé si acá... Pero entonces ya comparto la pantalla del video. Listo. ¿Me pueden confirmar si lo escuchan, por favor? Yo no. No sé si los compañeros lo escuchan. No, profe. Es compartir una pestaña de Chrome, ¿cierto? ¿Sí lo tiene? El diodo túnel. El físico Leo Szeki fue quien descubrió el diodo túnel en el año de 1958. Dicho descubrimiento estuvo provocando un alto dopaje sobre materiales semiconductores que formaron la unión PN a un nivel de 100 a varios miles de veces de un diodo semiconductor típico. Las altas concentraciones de impurezas generaron una zona de agotamiento mucho más pequeña de la obtenida en los diodos de unión PN. En los diodos túnel no es necesario que los electrones superen la barrera energética para generar una corriente. Es decir, los electrones ubicados en la banda de conducción del semiconductor tipo N pueden atravesar la zona de agotamiento y ocupar los espacios disponibles de la banda de valencia del semiconductor tipo P. A este fenómeno se le conoce como efecto túnel. A causa de dicho efecto, estos dispositivos son capaces de operar en frecuencias en el orden de gigahertz o hasta terahertz, convirtiendo al diodo túnel en un dispositivo con mayor potencial. Los materiales semiconductores más frecuentes utilizados en la fabricación de diodos túnel son el germanio y el arseniuro de galio. Aquí podemos encontrar los símbolos utilizados para representar el diodo túnel, como también algunos ejemplos de diodos físicos. En consecuencia, el diodo túnel puede funcionar como amplificador, como oscilador o como flip-flop. Esencialmente, este diodo es un dispositivo de baja potencia para aplicaciones que involucran microondas y que están relativamente libres de los efectos de la radiación. Las características previamente mencionadas ocasionan que el diodo túnel presente curvas diferentes a las de los diodos mencionados con anterioridad. Tal como se puede apreciar en la figura, primeramente se puede observar que bajo una polarización inversa, los diodos exhiben un comportamiento lineal en la cual no se forma la zona de resistencia negativa. En contraste, durante la polarización directa, primeramente se observa que no se requieren voltajes altos para accionar el funcionamiento del diodo. Más bien con voltajes cercanos a cero se logra este objetivo, lo cual le confiere una ventaja a los diodos túnel, puesto que prácticamente no existe pérdida de energía en el encendido del dispositivo. Sin embargo, la característica más importante se puede observar conforme se va aumentando la corriente hasta alcanzar un valor determinado IP, corriente de cresta, ya que a partir de este punto inicia una región de resistencia negativa, donde la corriente va disminuyendo hasta llegar a un valor mínimo denominada corriente de valle. La zona de resistencia negativa tiene la particularidad de amplificar la señal. Por ejemplo, para un mismo valor de corriente se adquieren voltajes mayores al operar en la zona de resistencia negativa.
Una vez superada la corriente de cresta, el diodo inicia su funcionamiento tal como lo haría un diodo convencional. Estas son las ecuaciones típicas que describen el comportamiento de la corriente en un diodo túnel y la tabla de las características eléctricas de este en particular. Entre los circuitos que podemos montar con ayuda de este diodo, encontramos uno para generar un voltaje senoidal con solo una fuente de corriente directa y algunos elementos pasivos. Este circuito es otro ejemplo de un oscilador de diodo túnel o de resistencia negativa, como se lo conoce. La disponibilidad de una región de resistencia negativa se puede aprovechar en el diseño de osciladores, redes de conmutación, generadores de pulsos y amplificadores. Para finalizar, como dato curioso, para la fabricación del diodo túnel se usan los materiales semiconductores, pero existen nuevas investigaciones aplicadas a la creación y fabricación de estos con una estructura MIM, es decir, metal dieléctrico metal. Muchas gracias. Listo, muchachos, muchas gracias. ¿Preguntas por los compañeros? Bueno, muchachos, pues realmente estos diodos son utilizados para aplicaciones de altísimas frecuencias, sí, y tienen bueno, además de que los electrones permiten fluir fuera de la zona por debajo de la zona de barrera, lo que los hace, pues, digamos, una característica diferente, y más teniendo el efecto túnel, donde permite que estos fluyan. Ese comportamiento solo se presenta realmente a altas frecuencias, de los gigahertz para arriba, lo que los hacen ser dispositivos muy buenos para telecomunicaciones, para sistemas de oscilación, que uno a partir de un oscilador puede hacer N aplicaciones de conversión, transmisión de datos, modulación, control, absolutamente de todo un poquito. O sea, ese diodo túnel realmente es bastante poderoso, pero no sirve para bajas frecuencias. Muy bien, muchachos. Ahora vamos con fotodiodo de María y Melissa. Listo, profe, ya voy a empezar a compartir entonces. Perfecto. Ahí ya se está viendo, ¿cierto? Correcto. Bueno, mi compañera Melissa a mí nos correspondió el fotodiodo. Bueno, ¿qué es? El fotodiodo es un dispositivo sensible a la luz visible y a la luz infrarroja. Tiene una constitución muy parecida al diodo común, pero su diferencia, como dice el mismo nombre, destacan que al ser excitado por fotones, por la luz, genera una pequeña señal eléctrica, esto dependiendo de cuánta luz reciba. Bueno, ahora sigue mi compañera Melissa. Bueno, el funcionamiento del fotodiodo. Al penetrar la luz, la radiación de luz en la unión PN, como se ve en la imagen, su energía se constituye de electrones libres y de huecos. Estos generan una corriente a través de esta unión. Para que un fotodiodo funcione correctamente, debe polarizarse de forma inversa para que pues, su corriente circule de forma inversa. Esto pues, se le conoce como corriente de fuga. La mayoría de fotodiodos vienen equipados con un lente que concentra la cantidad de luz que lo incide, pues que lo atraviesa, de una forma en que su energía sea suficiente para excitar ese electrón y genere movimiento, cree huecos con carga positiva y haga que la circulación de corriente aumente. Pues esto quiere decir que entre mayor sea la intensidad de la luz que atraviesa o que incide en ese fotodiodo, mayor va a ser la corriente que fluye. Ya, sigue, Cama. Tipos de fotodiodos. Los fotodiodos tienen varios tipos de composición. Está la PN, que es la composición normal que conocemos, con huecos y electrones. Está la PIN, que es una parte
una parte tipo P, una parte tipo N y un material intrínseco en la mitad. Este tipo de diodos, al tener una capa intrínseca en la mitad, permite modificarla para que tenga una mejor eficiencia y sea más alto. El único problema, característica de este fotodiodo es que los fotoportadores se demoran un poquito más en pasar y lo hacen un poquito más lento, pero permite que tenga un alto rendimiento debido a que la capa intrínseca se puede modificar de una forma constante. También está el diodo Schottky. Este diodo tiene algo en particular, también conocido como diodo de avalancha. Es muy común en el fotodiodo común, la diferencia es que no tiene material tipo P, sino que tiene una conexión a una parte de metal con una aleación semiconductora. Y permite trabajar con voltajes inversos mayores. Se usa cuando la potencia recibida puede ser limitada, ya que la capacidad de respuesta es mucho mayor. Otra característica de este diodo es que puede introducir un poco de ruido al sistema que se está trabajando. También son muy buenos conmutadores debido a que tienen una caída de voltaje en directo muy pequeña. Tienen poca capacidad de conducción en directo, evitando ser buenos rectificadores. No capta tampoco grandes voltajes polarizados en inverso y tiene un gran uso en los computadores, por lo mismo, porque son muy buenos conmutadores. Y no tiene una capa de agotamiento debido a que es un dispositivo unipolar, solo del tipo N, más la aleación de la parte metálica. Este diodo normalmente es de silicio y también tiene una característica que es que la tensión de codo suele ser mucho más baja que el diodo común, que normalmente es de 0,7. La tensión de codo es de 0,3. Está nombrado como diodo Schottky debido a la persona que lo descubrió, que fue un físico alemán, que no solo descubrió eso, sino que también propuso la ley de la electrización y el efecto Schottky, que pues, un poquito hablando del descubrimiento que hizo él. El efecto Schottky es una reducción en la energía requerida para eliminar un electrón de una superficie sólida en el vacío cuando se aplica un campo eléctrico a la superficie. Estas son como las generalidades del diodo Schottky. Además de otro diodo como muy común de los tipos de fotodiodo es el diodo ADP o el diodo de avalancha. Ay, confundí el nombre de ahorita, qué pena. El diodo de avalancha es un diodo común que permite trabajar con voltajes inversos mayores. De voltajes inversos mayores cuando la potencia recibida es muy limitada. Bueno, sigue mi compañera Melissa. Bueno, acá está la foto del diodo tipo PIN y del diodo ADP. Bueno, las aplicaciones de el fotodiodo, bueno, son varias, pero voy a explicar dos en particular. Primera es en el sector automotriz, el sensor de lluvia de los parabrisas en los carros. Bueno, ese sensor de lluvia está constituido por un diodo emisor de luz infrarrojo y un detector de diodo. Esos pues, dos se sitúan en un ángulo pues, específico que permite que la luz infrarroja que se emite se refleje en el parabrisas y llegue hasta un fotodiodo. En ese proceso, las gotas de agua que, pues cuando llueve, las gotas de agua que caen en el parabrisas hacen como que la luz se refracte y
esa luz que llega nuevamente al fotodiodo sea menor a la que ese fotodiodo a la que estaba siendo emitida anteriormente. Eso indica que pues, el sensor indica que hay lluvia, es una señal de lluvia, y eso hace que se activen los limpiabrisas y regulen su velocidad dependiendo de la cantidad de agua que caiga. Sigue, por favor. Y el otro es en sistemas de reproducción. Un ejemplo es el CD, o más bien como el reproductor de CD. Durante la reproducción, cuando el rayo láser incide sobre una capa de aluminio del CD, se refleja la luz reflejada, o sea, la luz es reflejada, dispersada y reencaminada mediante una serie de lentes y espejos hacia un fotodiodo receptor, que es capaz de interceptar una señal digital, lo que esto pues se debe a que la luz que llega es reflejada y desfasada por medio periodo con respecto a la que salió. Y esto llega al fotodiodo y convierte la señal a código binario. Esta pues, señal en código binario es recibida por el detector, que retorna, o sea, empieza a reproducir los datos o la información del CD o el sonido a su vez, o sea, sí. Y ya. Bueno, Pues nosotros vamos a dejarles un video de un uso que tienen del fotodiodo. Un experimento. Un experimento con un fotodiodo. Efectivamente. Bueno, muy loco el experimento. Sí. Pues como se observa en el video, a medida que él cambia la intensidad de luz que puede recibir el fotodiodo, sea con el spinner, sea con la mano, lo que hace es permitir un paso mayor o menor de corriente, que a su vez está conectado pues a lo que está generando el sonido. Entonces por eso se ven tantas variaciones de sonido dependiendo de la intensidad de luz que recibe. Y pues tiene dos antenas, o en este caso era un botón y una antena que una de las dos se encarga de controlar la frecuencia del tono y la otra se encarga de controlar el volumen. Entonces cuando se acerca o se aleja la mano o el elemento que sea, entonces comienza a variar el volumen. Y pues ya, pues. Bien. Perfecto, muchachos. ¿Preguntas por los compañeros? Listo, no, pues estuvo muy bien. Realmente los vamos a usar mucho de aquí en adelante en optoacopladores, como sensores, como
acondicionadores, en fin, vamos a usar bastante los fotodiodos de diferentes maneras. Entonces, pues ahí vamos viendo. Listo, muchachos. Ahora sí, don Oscar, si está solo, pues lo hace solo, ni modo, lo que más pueda. Ahí ya creo que ya Santiago entró y está bien. Ah, listo, qué bien. Bien, listo, Nítido, muchachos. se le escucha raro. Bien, pueda, y miramos a ver. Ya se está viendo, profe. Sí, señor. Bueno, pero otra vez, a nosotros nos correspondió el diodo de sintonía o el varicap. Perfecto. Ya dañó otra vez Santiago. Oye, Santiago. Tenía el micrófono errado, qué pena. Listo, bien, pues. Listo. Un diodo varicap, conocido como diodo de capacidad variable o variactor, es un diodo que aprovecha determinadas técnicas constructivas para comportarse ante variaciones de la tensión aplicada como un condensador variable. Estos diodos tienen su forma debida a su capacitancia de cambiar los rasgos de capacitancia dentro del circuito en presencia de un voltaje constante. Bueno, profe, el funcionamiento se dice que es un tipo de diodo que basa su funcionamiento en el fenómeno que hace la anchura de la barrera de potencial en una unión PN varíe en función de la tensión inversa aplicada entre sus extremos. Se dice que al aumentar dicha tensión, aumenta la anchura de esa barrera, disminuyendo así la capacidad del diodo. De este modo se obtiene un condensador variable controlado por tensión. Los valores de capacidad obtenidos van desde 1 a 500 picofaradio y la tensión inversa mínima tiene que ser de 1 voltio. Las áreas exteriores de la zona de agotamiento, aquí en esta imagen, si tiene portadores de carga, se puede visualizar sin dificultad la formación de un capacitor en el diodo. La amplitud de la zona de agotamiento se puede ampliar incrementando la tensión inversa, pues aplicada al diodo con una fuente externa. Esto causa que se aumente la separación y pues obviamente separe más las áreas semiconductoras. Entonces la capacitancia en función de la tensión, se dice que si la tensión aplicada al diodo aumenta, la capacitancia disminuye, y si la tensión disminuye, la capacitancia aumenta. En cuanto a la aplicación, la utilización más solicitada para este tipo de diodos suele ser la de sustitución de sistemas mecánicos de condensador variable en etapas de sintonía en todo tipo de equipos de emisión y recepción. Un ejemplo es cuando se actúa en la sintonía de un radio, de un receptor de radio pues ya viejo, ya antiguo, que es variado mecánicamente. Él es el condensador variable que incorpora en su etapa de sintonía. Por el contrario, se actúa sobre la ruedecilla o más comúnmente sobre el botón o el pulsador. O el pulsador de sintonía del receptor de TV a color. Lo que está haciendo es variar la tensión de polarización inversa de un diodo varicap
contenido en el módulo de sintonizar, pues sintonizar el equipo. Santiago. Listo, profe. La curva de tensión, la curva característica del diodo. Su modo de operación depende de la capacitancia que existe en la unión P y N. Cuando el elemento está polarizado inversamente, en condiciones de polarización inversa, se estableció que hay una región sin carga en cualquiera de los dos lados de la unión. En un conjunto forman la región de agotamiento y define su ancho WD. Conforme aumenta la potencia de polarización inversa, se incrementa el ancho de la región de agotamiento. Esto quiere decir, al aumentar dicha tensión, aumenta la anchura de esa barrera, disminuyendo así la capacitancia del diodo. De este modo se obtiene un condensador variable controlado por tensión. Eso es lo que quiere decir, era lo que explicaba anteriormente mi compañero. Que si la tensión aplicada aumenta, la capacitancia disminuye. Si la tensión disminuye, la capacitancia aumenta. Y también se dice que en términos de la polarización inversa aplicada, la capacitancia de transición se determinan en forma aproximada mediante CT igual a K dividido BT más BR por N, que la K sería la constante determinada por el material semiconductor y la técnica de construcción. El BT sería el potencial en la curva según se definió pues en la sección. El BR sería la magnitud del potencial de polarización inversa aplicado. Y la N sería un medio para uniones de aleación y un tercio para uniones de difusión. Ya el video. Ya está viendo el video. Sí, señor, pero no sabemos si tiene audio. Eso está como... Si a mí me suena saturado. Eso va más pegado ese video. Entonces, ¿cómo lo puedo mostrar, profe? Porque por ahí no me cargó. Envíenos el link, a ver. ¿Alguien lo puede reproducir? Si Porfa? Es que yo no tengo... No, que alguien más lo reproduzca. Envíalo el link al chat. Sí. Y que, por ejemplo, ¿quién tiene buena conexión? María, ¿nos haría el favor? Yo lo coloco y quiere, profe. Ah, listo. Pipe nos va a dar el favor. Muchas que verá, pero yo no tengo audio en mi PC. Los diodos BARICAP presentan un efecto similar al de un capacitor entre sus dos regiones P y N, cuando se los polariza inversamente. Los sintonizadores de frecuencia modulada usan diodos BARICAP
en su sistema de sintonía, reemplazando al tradicional capacitor variable denominado tándem por un potenciómetro lineal mediante el cual se controla la polarización del diodo y por lo tanto su capacidad. En la imagen vemos un diodo Varicap con las siglas BB205 de la firma Telefunken. Como podemos apreciar, su tamaño es muy pequeño y además que en uno de sus extremos está la indicación del cátodo con un punto pintado de color. Para verificar su estado, conviene retirarlos del circuito y medirlos con un multímetro en la sección correspondiente a la medición de diodos, como lo muestra la imagen. Si conduce en un sentido y no en otro, entonces se encuentra en buen estado. Si conduce en ambos sentidos, está en cortocircuito. Y si no conduce en ningún sentido, está abierto. Listo, profe. Listo, muchachos. No, pues ya viéndolo ahora, pues yo tengo que ir derecho. Entonces, muchachos, les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias. Estuvieron muy agradables las exposiciones. Cuídense, feliz fin de semana. Descansen un poquito de tanto parcial. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, profe. Listo, profe. Hasta luego. Bien, hasta luego. Chao. Sobre. Chao. Hasta luego.